Pero el tema de hoy entonces es este, ¿no? El tema del bien y del mal. Entonces, como si es algo relativo. Y justo hoy me estaba metiendo yo a un debate de un canal ateo de Argentina, donde ellos trataban de debatir el tema del bien y del mal, pero se me hizo tan, eh, ¿cómo decirlo? Una falta de argumentos, ¿no? Tan pobre para definir el bien y el mal y todo lo que uno va escuchando ahí, dices, Dios mío, o sea, en base a qué lo decimos, ¿no? Y sencillamente, pues así lo veo yo, así lo siento yo, si para ti está bien. Entonces ahora todo el tema de relativismo, de, bueno, si tú así lo ves, si es tu opinión, pues está muy bien, y si no, pues no. O de acuerdo a subjetivismo, ¿no? Si es mi punto de vista, mi sentir lo dice, pues yo creo que está el bien, está el mal. Entonces, quisiera hacerte varias preguntas y ver así tu punto de vista y ver si también aquí va surgiendo alguna pregunta y que lo podamos ir hablando. Pero, Cristian, ¿tú crees que se puede hablar de la existencia del bien y del mal sin tocar el tema de Dios? ¿El Sin hombre to- puede llegar a conocer el bien y el mal sin hablar de Dios? Plenamente no, plenamente no. O sea, lo que nosotros sabemos es de que todo ser humano tiene inscrita la ley natural, ¿verdad? Esta cuestión en la conciencia y por ahí podemos llegar mediante la razón a, vamos a ir a un acercamiento de la verdad, pero la verdad plena como tal en el conocimiento no. Ahora bien, en el sentido eh, es que el problema aquí con la cuestión del bien y de la verdad, tenemos que ver la, la naturaleza caída de nosotros como tal. De hecho, muchas veces cuando yo inicié en YouTube, de hecho, antes de que YouTube fuera de Google, precisamente esos primeros perfiles, ese primer perfil canal de YouTube, lo que hacía era dialogar con ateos, ¿verdad? Y era bien interesante porque en ese tiempo pues, ni siquiera se monetizaba, era más genuina el trabajo en YouTube, era real más de corazón, independientemente sean religiosos o no religiosos, ¿verdad? Y, y lo que terminé entendiendo muchas veces es de que eh, muchas veces la apertura a la verdad como tal se ve herida precisamente por el interior de la persona, ¿va? O sea, la verdad es objetiva como tal. De hecho, muchas veces esta cuestión del relativismo yo lo resuelvo muy rápido, ¿ah? Porque aquellos que dicen que no hay verdad absoluta, es decir, que todo es relativo, en absolutamente están diciendo que la verdad absoluta es de que nada hay absoluto. O sea, es una Sí, ese contradicción es el relativismo. El relativismo claro. ataca algo y le sale el tiro por la culata, como dice el refrán, ¿ah? O sea, porque si nada es relativo, yo al decir nada es relativo estoy diciendo eso como una postura objetiva. O sea, como la única verdad es que no hay verdad. Es una contradicción en sí misma el relativismo, o sea, no se sostiene en sí mismo. Entonces la verdad es objetiva como tal, pero el acercamiento a esa verdad, evidentemente todo ser humano puede llegar en un primer paso mediante la ley natural, el derecho natural, y eso sí está para cualquier ser humano. Pero la verdad completa y absoluta, plena como tal, eh, tiene que estar mediante la revelación, ¿eh? Por eso nuestro Señor se reveló. Si nosotros pudiéramos haber llegado solo a la verdad, ni es necesario que hubiera venido nuestro Señor, ¿verdad? Además, el mismo Papa Benedicto XVI, cuando era cardenal, él decía, si no, parafraseando un poquito, no me acuerdo si fue en un discurso, que él decía que si creo que lo estaba aplicando a Europa. Si Europa se olvida de Dios, en automático caería cualquier derecho humano, ¿verdad? Porque cuando vamos a la parte de la dignidad del ser humano, se sostiene principalmente en el Creador, ¿verdad? O sea, la naturaleza del ser humano se sostiene en Dios. Ahora, ¿cuál es el problema de aquellos que son ateos, vamos a decirlo así? ¿Verdad? Pueden llegar a un cierto nivel de reconocimiento de la dignidad humana, pero ni remotamente se compara a cuando se parte de Dios, ¿verdad? Entonces, decía un monseñor
que una vez que estaba dando un curso para una universidad a estudiantes de leyes, dice, ustedes sigan hablando de ética cuando en realidad tenemos que hablar de moral. Pero yo les entiendo porque el mundo secular no quiere cuestiones de moral, ¿no? Pero ya es por un aspecto de prejuicio. Entonces dice, ustedes pongan los postulados morales, el juicio moral, la verdad moral como tal. Dice, pero para que no se enoje mucho el mundo, pues sigan hablando de ética, pero bueno, sigan recibiendo para que den lo objetivo, ¿eh? Porque evidentemente hay una verdad objetiva. También yo la cuestión del bien, yo siempre me gusta relacionarla en el trípode que durante la tradición de la iglesia se manejaba. Sobre todo esto ayuda mucho para cuestiones del relativismo, ¿eh? Que son el bien o lo bueno como tal, la verdad y la belleza. Lo bueno, bello y verdadero. Estas tres dimensiones se sostienen o son sustentables las unas a las otras, al punto de que cuando falta una de ellas, ya en automático hay algo que no está bien de las otras dos. Entonces, esto yo lo manejaba mucho, por ejemplo, con respecto cuando hacía la misión un poco más con modelos y muchachas de este mundo. Les decía poder detectar lo estéticamente atractivo y lo que es bello. Porque, por ejemplo, Benedicto XVI dice que la belleza en mayúsculas es Cristo crucificado. Entonces yo les digo, ¿de dónde viene que un hombre desnudo, desgarrado, muy probablemente hecho de sus necesidades, porque eso le pasaba a los crucificados porque ya no podían sostener sus esfínteres, ensangrentado? ¿Cómo un hombre como Benedicto XVI podría decir que ese es el mayor modelo de belleza? Precisamente porque ahí está plena el bien y la verdad. Entonces ahí es donde Benedicto XVI decía, por lo tanto, el problema no es tanto de la verdad, sino con los ojos que se mira eso. O sea, alguien que es sensible a la verdad de Cristo como tal, ve la belleza ahí. Yo lo ponía un poquito el ejemplo, o lo sigo poniendo, por ejemplo, en el caso de los matrimonios. Generalmente le digo a las mujeres, cuando van pasando los años, dice, si tu esposo te llega a decir que ya no eres bella o que eres fea, dile que se tiene que renovar los ojos, ¿va? Porque no está viendo ahora la belleza de las canas, la belleza de las arrugas. ¿Por qué? Porque no es el problema tuyo, porque en eso que para él se le hace feo, habría que ver qué tan pura está su mirada en este sentido. Entonces, Benedicto XVI decía que precisamente el acercamiento a la belleza de Cristo crucificado como la belleza en mayúscula será evidentemente una aberración para quien tiene sucio la mirada. Entonces también tiene que haber en esa parte, y de hecho yo dejé de debatir un poco con ateos también, y entrar un poquito más en la dinámica de Carlos de Foucault, de Charles de Foucault, que es entablar los lazos de amistad, porque al fin y al cabo, muchas veces la argumentación no es más que la envoltura con la que quiero tapar heridas personales, emocionales, ¿verdad? O sea, que el hecho de decir que no existe Dios y todo esto no es más que todo lo contrario, la sed que tengo de él, ¿eh? Entonces, por eso podemos ver ateos, pues, inclusive como Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, judía, después atea, pero ella no fue una atea caprichosa, ella estaba buscando, ella decía que su determinada determinación era la verdad. E inclusive llega a decir que cualquier ateo que busca la verdad, aunque no lo quiera, lo busca por influencia del Espíritu Santo. Porque el ser humano por sí mismo no llega, ni se abre a la verdad, no puede como tal. De ahí también viene una cuestión como un poco infantil que a veces, bueno, al menos yo me lo hice en la infancia, saber, el demonio algún día se puede convertir. ¿El demonio puede alguna vez reconocer la verdad, el amor de Dios como tal? No, porque para eso se necesita una gracia. Y esa gracia él ya se la cerró. Como él está cerrado completamente por toda la eternidad, ahí no hay acción mayor. O sea, en el caso de nosotros, por muy pecadores que somos, por eso hasta que no nos muramos,
basta un rinconcito que se le deja al Espíritu Santo y Él empieza a hacer el proceso, ¿va? Porque por nuestras propias fuerzas no podemos llegar a la verdad plena. Sí podemos llegar a un bien de acuerdo al derecho natural, a la ley natural, a la razón, que esa es a la que mínima tendrían que llegar, por ejemplo, la política, los gobernantes. Entonces, pues cualquier ser humano que usa rectamente su razón, lo mínimo que tendríamos que hacer es llegar a los frutos de la ley natural, ¿no? Pero Exactamente. llegar al bien, a la verdad y a la belleza plena, es más, tan esto nos rebasa que ya hablando en la dimensión de la fe, eh, ni estando en el cielo no nos acabaremos a Dios. Por eso necesita una eternidad. O sea, la dimensión de lo que es como tal, Dios, que es la verdad en mayúscula, que es el bien en mayúscula, que es la belleza en mayúscula, no la podemos consumir, ¿no? O sea, lo que Pero podemos ser, estaría saciada, estaría saciada, ¿tú crees que estaría así como o la sea, búsqueda de la verdad, de la belleza, la bondad, en el encuentro con Él, sí, descansaría? no, claro, o sea, en el cielo, pero curiosamente, eh, aquí es donde se pone también el ejemplo de los recipientes, ¿verdad? Todos los que están en el cielo actualmente son plenamente felices, están completos, es plena perfección con ellos. Pero la capacidad de, vamos a decirlo así, asumir a Dios, de Similar. recibir a Dios, dependió mucho del sitio que se forjó aquí en la tierra. O sea, el que entró el cielo de panzazo está a pleno completamente, pero ni remotamente está experimentando a profundidad en cuanto a su capacidad, lo que hizo el que desde el principio le abrió su vida al Señor, ¿va? Entonces es como poner, hay un vasito de eh, 5 mililitros y hay un vaso de eh, dos litros. En el cielo estarán los dos llenos, pero le caben lo mismo el uno al otro, no, tienen diferente capacidad. De hecho, esto, al menos en la espiritualidad y en la espiritualidad católica, mucho de esta capacidad de poder acoger después en el cielo parte de el abrazar cristianamente, subrayo esto, abrazar cristianamente el sufrimiento. O sea, de lo único que vamos a decir que nos podríamos arrepentir ya estando Lamentar. en el cielo, por decirlo alguna, no se lamenta de nada en el cielo ya, pero podríamos ser en no haber padecido más por amor al Señor, ¿va? De hecho, el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, decía que los ángeles nos envidian solamente en una cosa los seres humanos, que ellos no pueden sufrir por Dios. En cambio, nosotros con nuestro sufrimiento le podemos decir, mira Señor, cuánto te amo. Entonces, además de otras cuestiones, ¿va? Que va abriendo y va haciendo cabida para que el cielo, este, para que yo tenga más receptibilidad. Nuevamente, el que está en el cielo es pleno, completo, ¿va? Pero simplemente no es lo mismo, ¿va? En cuanto Ahora, ¿tú al crees que, sitio. por ejemplo, esos caminos, ¿no? Que decías, las vías de conocimiento de Dios, que puede ser la verdad, la bondad, la belleza? En algún momento escuché, no sé si fue Benedicto XVI o Juan Pablo II, que mencionaba que llegaba el momento en que la belleza iba a ser para este tiempo una vía, ¿no? De conocimiento de Dios, de conocimiento de la verdad, ¿no? Quizá Von Eh, Baltasar, que era amigo de Ratzinger, ya Von ajá, Baltasar, ya. ándale, Sí, de hecho, exactamente. creo la frase es eso, la belleza salvará el mundo. Salvará el mundo, Ya. exactamente, la Ah, no, belleza perdón, salvará el perdón. mundo. Esto lo dijo Dostoyevsky y después lo agarra a Von Baltasar, pero Ujú. curiosamente hay un escrito sobre la belleza de Ratzinger, antes de ser papa, que él dice, y muchos citan esta cuestión, pero se les olvida lo que escribió Dostoyevsky, ¿no? Que es, A la ver. belleza salvará el mundo y la belleza es Cristo, ¿no? Porque muchos agarran esa frase, pero no se quieren comprometer en esta cuestión, ¿no? O sea, porque ahí Ujú. sí yo creo que más que el relativismo al exterior, vamos a ir de la iglesia, me preocupa más al interior, que a veces como que creemos que pudiera incomodar el hecho de decir que la verdad, él mismo se definió nuestro Señor,
yo soy el camino, la verdad, no una verdad, la verdad. O sea, no hay otra, punto. Entonces, esto significa que nos vamos a imponer, que nos vamos a agarrar a bibliazos al que no cree. No, 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 no estamos haciendo eso. Pero tenemos que partir. De hecho, Benedicto, en la última reunión que tuvo, si no mal recuerdo, con los cardenales antes de abandonar el Vaticano, eh, fue, creo, me recuerdo que como en Navidad, habla del diálogo interreligioso. Y él dice Ujú. que siempre tiene que comenzar sin un ánimo de proselitismo, sino intentando buscar lo que nos une, etcétera. Dice, pero hemos de tener Pero, siempre la madurez de después dar pasos rumbo a la verdad. Porque si no, esto no tiene sentido. O sea, de decir, pues me llevo bien con el otro, pero para quedarnos así, no. O sea, tenemos que dar juntos caminos hacia la verdad. Entonces, porque si no sería una cuestión de un diálogo superficial, ¿va? Entonces, al final está esta situación de la verdad. Lo que sí creo que, por ejemplo, esto lo manejó mucho Carlos de Foucault, que no evangelizó en el sentido explícito, sino implícito, es él hablaba del desbrozamiento, ¿ah? O sea, él dice, pues, existe el cosechar, existe el sembrar, pero existe el desbrozar, que para su juicio, y esto lo decía a principios del siglo XX, hoy yo creo que es la prioridad, pero en ese tiempo él decía que se necesitaba más desbrozadores que sembradores y cosechadores. Y el cosechador, pues el sobreentiende, ¿va? Es el que agarra ya el fruto, ¿va? El sembrador, pues el que pone la semilla y todo esto. Pero el desbrozador es el que prepara el terreno, quita las herramientas, las plantitas malas, o sea, toda esta cuestión de preparar el terreno, de limpiar el terreno, todo eso, él dice que es lo más fundamental en la obra de la evangelización. Y en ese sentido, por eso decía que él no agarraba bibliazos ni predicaba hacia los musulmanes ahí en el desierto, sino primero trataba de amarlos, trataba de hacer amistad, trataba de servirlos, etcétera. Entonces, inclusive él decía, y este trabajo puede venir por décadas. O sea, ni siquiera decía, pues lo preparo por unos 6 meses y ahora sí ya le suelto las cosas. No, lo que sí dejó de claro es, si yo veo algunos de los musulmanes, estos que están ahí, abiertos, lo que yo hago es empezarles a hablar de Dios bajo el derecho natural, ¿no? Es decir, lo que le llaman la religión natural. Cómo se puede llegar, las vías de Santo Tomás, por ejemplo, para poder reconocer a Dios sin Biblia. Simplemente con el recto uso de la razón podemos llegar al conocimiento de Dios. No en el sentido pleno, pero sí podemos llegar al conocimiento de Dios. Y de ahí ya dar el avance después a la parte de la revelación. Entonces, este respeto a las etapas, concretamente, es bien fundamental en la cuestión de la búsqueda del bien y la verdad, ¿no? Que son dos cosas que ujú, normalmente que no se pueden separar, ¿no? claro, porque entonces, en el fondo, la cuestión aquí, hay muchos debates, ¿no? Sobre el tema del bien y del mal, que no queda de nada, o sea, en definitiva, no llega a ningún punto, porque aquí el tema es la no apertura a la verdad, ¿no? Ese es el Sí. verdadero dilema Yo, que creo- está yo, en yo, el creo, fondo. Yo creo que ese es el problema. De hecho, esto no solamente en este tipo de debates, yo como al menos los que me siguen, yo también hacía bastante algunos debates, por ejemplo, con protestantes con respecto a apologética. Yo empecé también inclusive a dejar eso, por varias razones, pero por ejemplo, una razón, yo podía debatir con un protestante que ya independientemente de los argumentos teológicos, bíblicos y todo esto, después él no terminaba respetando los acuerdos. Pues, estamos hablando de integridad. Entonces, hay algo más allá de empezar a discutir ahorita de teología cuando tú no puedes ser ni siquiera íntegro, ni siquiera íntegro en los acuerdos que quedamos de cómo iba a salir el video, como todo ese tipo de cuestiones. Y varios dando puñaladas por atrás de la espalda. Entonces me di cuenta que en realidad, sin generalizar, pero este trabajo de apologética que abunda en Internet, la gran mayoría personalmente, me parece una pérdida de tiempo, porque a veces se trata más de un aspecto de alimentación del propio ego, de la propia idea como tal, que en realidad de Ujú. un diálogo o un debate maduro y adulto, ¿va? Como los que sí se pueden ver a veces en universidades. No digo que hay algunos buenos apologetas o debatientes dentro de Internet, pero hasta ellos son los primeros en filtrar con quién hablan y con quién no hablan. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta que al final
la apologética no se trata de quién se trata como salir vencedor sobre el otro y toda esta cuestión. Y a veces cuando se queda una cuestión solamente en el aspecto intelectual, uno no se da cuenta de que hay algo más atrás, ¿verdad? Por ejemplo, había a una amiga le estaba enseñando de que una vez recientemente me puse a buscar a ver qué había de mi primer canal de YouTube que cerré. Todo ese contenido se perdió porque no tenía backup de todos esos videos. Entonces, y empecé por cómo se llamaba el canal y di con uno de los ateos que también cerró el canal, pero muchos bajaron sus videos y los resubieron. Era un señor ya de edad, chileno, que, que tenía una gran capacidad de síntesis. En poquitos minutos decía bastante. Muchas veces eran cuestiones de falacias y todo, ¿eh? Entonces, pero me recuerdo que una vez estaba viendo uno de estos y estaba al lado mío un seminarista, que le reconozco que tenía mucha sensibilidad con cuestiones psicológicas, y me dice, mira, y tenía los audífonos. Entonces, él no estaba escuchando lo que estaba diciendo la persona. Y me dice, oye, este señor deja ver mucho de frustraciones internas, ¿no? O sea, ni sabía ni quién era, ¿va? Pero solamente en el diálogo personal puede ser un juicio temerario o juicio riesgoso, ¿va? Porque pues esta parte de la psicología es un poco complicado. Pero en honestidad sí, porque cuando yo cambié, antes era como muy combatiente, por ejemplo, para con él, pero cuando comencé en una cuestión más, quizá un poquito un método socrático, de que él mismo, o sea, porque a veces es la soberbia que nos dice, no, es que él sí me está diciendo la verdad, pero nada más porque viene de él, yo no la quiero aceptar. En cambio, si viene por una un poquito más suave y de que yo mismo vaya llegando a esa verdad, quizá pueda llegar un poquito más. Entonces yo creo que en esta parte de este tipo de debates tendríamos que partir más, más de la realidad concreta del ser humano ahorita, que es nuestras generaciones están profundamente heridas por el desbaratamiento del matrimonio, de la familia, un secularismo, también al mismo nivel de la fe, un tipo de espiritualismo, a veces hasta de burbuja, ¿verdad? Que ya uno se siente católico con rezar o la Eucaristía y dejar otras dimensiones que son fundamentales. Entonces, por donde quiera que vamos, estamos como rotos, ¿verdad? Estamos rotos. En automático, si nos vamos a ver a la búsqueda de la verdad, me acuerdo también en esos tiempos me acuerdo un argentino, un ateo, no sé si siga él, ¿va? Que era muy violento, pero muy violento. Y, y, Bravo. y, 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 y a veces sacaba videos que no eran ateos, pero los subía porque él hacía pesas y todo eso. Y una vez enseñando cómo podía destrozar una sandía con la sola mano y todo esto. Entonces, ahí uno ve, o sea, la argumentación que daba en ciertas cuestiones, comparándolo con los otros videos, la gran necesidad de una persona que te tendría que exhibir de esa manera, ¿verdad? O sea, De autoafirmación o... exacto, como de autoafirmación, ¿no? Entonces, ahí alguien que puede ver un poquito más trascendente de lo que me están diciendo, que no lo toma personal, sino que dice, ¿sabes qué? Ahí hay un hombre que me está diciendo que no existe Dios, pero en el fondo tiene una sed profundísima de Dios, de encontrarlo, a lo menos por los efectos que da el encuentro con Dios, ¿no? Entonces, eh, yo creo que iría un poquito más por allá. Yo creo que anteriormente, yo hablo de quizá antes de la Segunda Guerra Mundial, por ahí, todavía había estructuras un poquito, inclusive ateas, pero como más serias, ¿verdad? Hoy por hoy yo creo que Ahora, el relativismo es simplemente el fruto de lo roto que estamos por dentro y de lo roto que está la sociedad. O sea, que como el ser humano no se puede decir mentiras, o sea, estrictamente hablando, tiene que volverse cínico, ¿no? Para calmar la culpa y todo esto. Eh, por eso entra la cuestión del relativismo y todo ese tipo de cuestiones, porque necesitamos justificar lo injustificable porque ya no nos alcanza para más. O sea, esta realidad de la que hemos salido, de la que hemos venido, la que estamos masticando, y y ahí sí yo creo que tendríamos que tomar responsabilidad nosotros los católicos, ¿no?
porque nos podemos escandalizar mucho de los ateos y los secularistas o el feminismo radical o todo ese tipo de vertientes que hay o que están quemando templos y todo esto. Pero yo me pregunto hasta qué punto nosotros hemos llegado al interior de esas personas que se han prestado a eso. O sea, dudo mucho que a una persona que apoya, por ejemplo, el aborto a partir de heridas muy profundas, razones teológicas o filosóficas le vayan a hacer cambiar. Esa mujer primero necesita ser amada, porque es imposible en este sentido. De alguna manera eso lo podemos ver en el caso de los fariseos, ¿verdad? Los fariseos, bien argumentados y bien a la ley y todo esto, pero terminaron crucificando al Señor. O cuando, por ejemplo, en cuestiones, por ejemplo, de verdad, de ley moral, el Shabbat, el sábado. En realidad Jesús, cuando se puso a sanar en sábado, estaba rompiendo una ley. O sea, estrictamente hablando, sí. Pero cuando vemos que el Señor dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud, nos da otro marco totalmente. Es decir, los fariseos no es que están mal en el reproche que le hacen a Jesús. Simplemente, por su cerrazón, no llegaron a ampliar esa verdad. Se quedaron con así una visión tan chiquitita, que por eso Jesús también les dice, ustedes cuelan el mosquito, pues se tragan el camello, ¿eh? O sea, la visión tan chiquitita, que yo creo que esa es una gran bendición de tener ahorita el Papa Francisco, porque él continuamente hace insistencia en no querer una iglesia instalada, que quiere tener como todo bien arregladito, todo sus seguridades y todo esto, porque muchas veces se acerca, y esa es mi experiencia pastoral, conozco personas que saben mucho de Santo Tomás de Aquino, se saben casi toda la suma teológica, saben cuestiones filosóficas y todo esto, pero la manera de cómo se manejan, por ejemplo, en las redes sociales, con difamaciones, calumnias, y no hay remordimiento en su conciencia, con una crueldad que llegan a aplastar a otros, y no hay remordimiento, y los argumentos que lo están dando, adelante, están perfectos, ¿va? Pero sin hacer diría Juan Pablo II, es el efecto de la verdad sin caridad, ¿no? Y son dos cosas, son dimensiones que no se pueden, o también no acepten tampoco caridad sin verdad, ¿no? O sea, son dos cosas que no se pueden separar. Entonces yo sí vería más, o sea, en el ambiente académico, yo creo que es una de las cosas que más se tiene que fomentar, este tipo de diálogo del bien, la verdad, la belleza, cuestiones filosóficas, teológicas, creo que sí. Pero en el común de la sociedad como tal, yo diría que más priorizar la parte de preparar el terreno de la persona. Porque no creo que, y yo, todavía con el hombre, porque nosotros somos un poquito más de la cabeza, pero a mí me consta, porque he trabajado más con mujeres, a las mujeres no les basta las razones abstractas, no basta. O sea, yo les puedo explicar y sí me entendieron, pero no es suficiente, no basta en este sentido. Entonces ahí yo sí creo que las vías como para ir profundizando en esta cuestión no siempre son argumentativas, ¿verdad? Porque Cada vez más. sí, porque el que me está contradiciendo con argumentos, en el fondo me está contradiciendo quizá no tanto ni siquiera porque cree en lo que me está argumentando, sino porque es la manera como puede anestesiar un poco el dolor interno que de sus heridas personales, ¿no? Entonces, ahora, sí, haciendo como un paréntesis, que quede claro, como siempre he dicho, o sea, la verdad es objetiva y no depende absolutamente de nada, es en sí. Entonces yo siempre digo, por ejemplo, si un mentiroso me dice que mentir está mal, yo le creo. Si un asesino me dice que asesinar está mal, yo le creo. Yo no soy tan infantil como para decir, ¿y tú quién eres para decirme que asesinar está mal cuando tú eres un asesino? Tú eres... No, pero es que por muy asesino que sea, lo que me está diciendo es verdad. Si un mentiroso me dice que la mentira está mal, yo no puedo decir, no, pero yo no te voy a andar creyendo porque ve tu historial, cuánta mentira. Sí, pero aunque sea el más mentiroso y lo siga haciendo, si un mentiroso me dice que mentir está mal, me está diciendo una verdad. Eso es o sea, la verdad no depende propiamente de quien la dice. Se defiende por sí sola. La verdad tiene su propio peso, o sea, es inmutable, no cambia. No es relativa, vamos a decirlo así. No es relativa. La verdad es, y punto. ¿Ah? Nos gustará o no nos gustará, ese es otro asunto, ¿ah? Pero la verdad es lo que es.
Y lo que dices como, que dirías como a las personas, ¿no? Pero en realidad, quien nos impone todo eso son tanto las culturas o las religiones que se contradicen entre ellas mismas, donde en una religión algo está bien, en la otra está mal y viceversa. O sea, eh, en fin, ¿cómo contestas, ¿no? A estas personas que, que dicen que en realidad todo el bien y el mal es algo cultural, algo impuesto. Eh, O sea, el bien objetivo como tal Ujú, no es algo meramente impuesto. Me recuerdo, no me recuerdo si el nombre del filósofo, pero si no mal recuerdo el que le contesta es Aristóteles, ujú, que decía que todo era una ilusión y todo esto, de ujú, que, porque por ejemplo cuando avientas una flecha, la flecha pasa por una mitad, pero esa mitad tiene otra mitad y esa mitad tiene otra mitad y otra mitad, o sea que en realidad es pura ilusión el hecho de que la flecha hace un recorrido, porque entre mitad y ujú, mitad y mitad y mitad, pues en realidad no recorre absolutamente nada. ujú. Solución, ponte, déjame te aviento una flecha. O sea, ya el sentido común, a ver si es pura ilusión, ponte y te aviento la flecha, ¿verdad? Entonces, es decir, muchas cuestiones de cuando uno quiere relativizar la parte del bien o de la verdad, como si fuera una cuestión relativa, ¿va? Porque pues, los católicos dicen una cosa, los musulmanes dicen otra cosa, los que sean, este, creo que está cayendo como en un poquito ese tipo de juego, ¿ah? Porque al fin y al cabo es la mitad de la mitad de la mitad. Pero vamos a ir un poquito tanto en el lenguaje evangélico. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Ah? Y la verdad, de hecho, esta documento de Juan Pablo II, creo que el título es excelente, ¿va? El esplendor de la verdad. La verdad siempre esplandece por sí misma. O sea, al final, las copias y la piratería se deja ver. Por eso nuestro Señor nos dice, o sea, no hay nada oculto que no llegue a saberse, ¿va? O sea, eh, por su propio peso cae, ¿no? Por su propio peso cae. Y en ese sentido, pues si uno sí ve que cualquier religión podrá tener cosas de derecho natural, respetables, inclusive valiosas, que uno puede acoger, que uno puede valorar, pero ninguna absolutamente tiene la verdad en su peso como la iglesia y la revelación con Jesucristo. De hecho, hay una frase que en ese discurso Benedicto XVI que le decía a los cardenales en diciembre, un poquito antes de irse, él les decía, no es que nosotros tengamos la verdad, es que la verdad nos tiene. Porque eso también pasa muchas veces al interior de la iglesia, sobre todo con aquel que se va formando en filosofía y teología, cree que la verdad la trae aquí agarradita, ¿va? Cuando eso es tan ingenuo, o sea, eres tú, es como la comunión. O sea, uno Ajá. ¿Quién? comulga al Señor, pero ¿quién es el que realmente me asimila? Es Él. Yo no estoy asimilándolo en mí, Él me está asimilando en Él. Y me quedo simplemente con la parte de la figura de que pues la hostia consagrada está más pequeñita que yo, entonces este tipo, por eso yo creo que por eso yo digo que el Evangelio es paradójico en ese sentido, ¿ah? O sea, eh, el, el, el que quiera ser el primero, que se haga el último. Eso rompe completamente una lógica, un pensamiento ordenado en sentido mundano como tal. El que quiera ser el primero, que se haga el último. Para vivir hay que morir. El mismo Benedicto también en una homilía de Navidad decía, si nuestro Señor hubiera llegado con todo su poder y todo eso, pues nos obliga a creer en Él. No nos podríamos resistir precisamente porque es el resplandor de la verdad y ya quedaría, vamos a decir, inutilizada nuestra voluntad. Tú no puedes resistirte si ves en este momento a Dios plenamente, dice. Y por eso se hizo pequeño y se hizo niño para darnos el mérito de la fe, ¿verdad? O sea, de que el que quiera realmente reconocer al que es la verdad en ese niño con pañales, pobre, etcétera, o sea, eso rompe la cabeza. Yo un poquito había grabado un video con esto de que van a canonizar a Carlos de Foucault, porque a muchos, a los que más se incomodaron, fueron católicos,
Y yo digo, en el fondo los entiendo, ¿ah? ¿Por qué? Porque, bueno, se incomodaron porque a partir de lo de Charles de Foucault yo propuse al Papa de considerar los misterios silenciosos, que es decir, agregar unos misterios al rosario que son de la vida oculta del Señor. Pero precisamente tendrían que ser una particularidad porque no hay de dónde agarrar de la vida del Señor, porque precisamente es una vida oculta. Entonces, ¿cómo nombrarlos y todo esto? Yo tengo una propuesta concreta, pues, si es que se llega a hablar con el Papa o con alguna de sus gentes, pero el descontento que yo vi dentro de católicos, creo que es por eso, o sea, el ser humano se resiste a no tener el dominio y el control, ¿va? O sea, nos rompe la vida oculta de Jesús porque en automático queremos detalles y por eso, no sé, Discovery Channel dice que se fue a la India Jesús y ahí aprendió a hacer yoga y meditar y oración y luego se regresó. Y hay un montón de tonterías que se hacen porque atrás de todo esto es la incapacidad del ser humano de conocer su propia finitud, de sentirse finito, de que no todo lo tiene agarrado, etcétera, de que la verdad le sobrepasa en ese sentido. Y por eso yo creo que el grito más hermoso, y para mí es uno de los textos más importantes, inclusive exegéticamente tiene mucho peso, que es cuando Jesús, y digo que tiene peso porque ahí sale la Trinidad completa. Jesús dice, y se llenó del Espíritu Santo. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, luego dice la Sagrada Escritura, y se llenó del Espíritu Santo y dijo, Padre, ahí está la Trinidad completa, dice, Padre, te doy gracias porque esto no lo has revelado a los sabios y entendidos, sino a los pequeños y humildes. O sea, yo creo que precisamente el esplendor de la verdad, más que de un juego racional, parte de cuando el ser humano toma su Escoge. posición. Sí, ¿no? Y para eso toma su lugar. O sea, yo no soy Dios, soy limitado, soy pequeño, soy vulnerable. O sea, eso es, porque inclusive alguien diría, pero hay gente estudiosos que han llegado, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino. Sí, pero el mismo Santo Tomás de Aquino quería quemar todas sus obras. Menos mal que no le hicieron caso, ¿ah? Pero porque decía, esto es paja a comparado realmente lo que la verdad de Dios. O sea, lo que he escrito, que vayan, que nadie ha escrito tanto y de manera, tiene algunos detallitos, ¿verdad? Pero vamos, el 95% de lo que escribió Santo Tomás, o sea, es de una filosofía y de una teología excelsa, ¿verdad? Entonces, y sin embargo, Santo Tomás de Aquino, o cuando le decían, ya no me acuerdo la anécdota, de cuando algunos de sus compañeros frailes lo tomaban como tonto, ¿ah? Cuando decían, mira, Tomás, un burro con alas, etcétera. Y que decía, y él iba y se asomaba. Entonces dice, porque prefiero creer que los burros vuelan a creer que un religioso miente. Entonces, o se burla. Entonces, esta cuestión de la pequeñez, uno lo ve hasta en los más grandes. Edith Stein, esta Santa Teresa Benedicta de la Cruz, yo recomiendo su autobiografía, tremenda. O sea, esa mujer, cuando todavía era atea, se va a servir a la Cruz Roja en plena guerra mundial, pero decide irse a las partes en donde son más infecciosos y además donde había más reputación de que violaban a las enfermeras y todo ese tipo de cosas, que tuvo que encubrirle un poquito a la mamá eso. Una mujer que en ese momento se declaraba atea, pero la honestidad interior que tenía esa mujer, la humildad que tenía también esa mujer, aun cuando no profesaba una fe, pues yo la quisiera ver en nosotros que nos decimos creyentes, ¿no? Entonces, yo creo que volvemos a la parte interior. Va más allá. Quizá por eso estaba escuchando para mí, la mejor predicación cristocéntrica que he escuchado recientemente, hace unas semanas, de don Enrique Suárez, que fue un obispo que acaba de morir hace como un par de meses por el COVID. Un brasileño santo, ese obispo brasileño. Y él estaba hablando y dice, ¿ustedes se han dado cuenta que nuestro Señor no nos enseñó, no nos dio clases de cuestiones existenciales? No, nos dejó con muchas dudas existenciales. O sea, no nos dio las clases de cuestiones del sentido de la vida, de muchas cuestiones que nos gustaría haber tenido como un manual, como un organigrama de cómo afrontar la parte del dolor, el sufrimiento, etcétera. Sí, nos da ciertas enseñanzas, pero nosotros tenemos que deducir. O sea, el Señor no nos resolvió, no nos dio clases de cuestiones existenciales, por ejemplo, el sufrimiento. Y dice,
Esto nos tiene que decir mucho, decía Monseñor Enrique Suárez, porque pareciera que nuestro Señor privilegia no tanto explicarnos el sufrimiento, sino sufrir con nosotros. O sea, es decir, el Señor no vino a darnos clases de la teoría del sufrimiento, de por qué los hombres sufren o el dolor o cuestiones existenciales. Vino a participarlas con nosotros, vino a vivir con nosotros, a compartirlas con nosotros. O sea, algo nos tiene que decir esta cuestión, ¿eh? Nuevamente, a mí me encanta el estudio, a mí me encanta la argumentación y todo eso, pero la realidad, en última instancia, si aprendemos de nuestro Señor, parte más en el compartir. Yo ahora mismo estaba hablando más en la tarde con una persona y les decía de lo que le llama el Papa sobre todo Francisco, la pastoral del acompañamiento. Porque, por ejemplo, a mí me escribe mucha gente en lo de mis redes y a veces cuando me dicen, tengo una persona que tiene cáncer y está muy malita, ¿qué le digo? Pues en principio nada, acompáñala. Tengo un amigo que es ateo y todo eso, ¿qué le puedo decir? En teoría nada, ámalo. Ahora, cuando tú das un testimonio pleno, cuando empieza a resplandecer la verdad en ti, no te quede duda que tarde que temprano él va a preguntar de dónde viene eso. Y entonces ahí sí, da. Entonces, claro, no digo que no quiero dejar esto como si fuera una metodología, simplemente como Claro, para hacer saber de que eh, la verdad, el bien, lo objetivo como tal, va más allá de lo que uno procese así. abstractamente, va mucho más allá. Para mí es impresionante, por eso yo creo que eh, para empezar en esa parte no hay comparación en ningún tipo de religión y todo eso. O sea, nosotros no llegamos a Dios, Dios es el que vino a nosotros. O sea, Dios es el que tuvo la iniciativa, o en palabras muy de Papa Francisco, nos primerió. Inclusive hay una cosa muy bonita una vez en un envío que hizo el Papa de familias del Camino Neocatecumenal que se van de misiones a lugares no cristianos y todo esto a vivir allá. Él les dice, les hará mucho bien saber que cuando lleguen a ese lugar de misión, el Espíritu Santo llegó primero que ustedes. O sea, eso es fundamental porque uno como misionero puede creer que sí, yo vengo aquí y por mí van a conocer la verdad. No, espérate. Y inclusive me acuerdo que creo que, si no mal recuerdo, el Papa Francisco puso el caso del etíope, que ya estaba leyendo Isaías, pero no lo entendía. Hasta que no sé si fue Felipe, si no mal recuerdo, o Felipe o Ajá. Santiago, no me acuerdo, uno de los discípulos, que se topa con el etíope y es ahí donde le explica los profetas, ¿ah? Pero el Papa Sí, dice, pero el etíope ya, ¿cómo le habrá llegado los libros de Isaías? Sabrá Dios, ¿verdad? Pero eh, eh, hay que tener mucho cuidado como que uno va a explicar para que la persona crea que ya existe un Dios. Uno es el que le va a dar los argumentos necesarios para poder que llegue al reconocimiento de la verdad, del bien, de la belleza, del objetivo, para que deje su relativismo. O sea, uno coopera, pero esto es un trabajo del que es la verdad, ¿no? Del que es el bien supremo. O sea, él es trabajo, él. O sea, uno en realidad es un medio por el cual se pueda llevar ese proceso, ¿eh? Pero no, porque nosotros mismos no podemos abarcarlo todo. Por eso, yo el mejor ejemplo que pongo con esta cuestión de la verdad y todo, uh, y mi fenómeno favorito es la neblina. Y yo digo que es la mejor metáfora o analogía que me sirve para explicar esto, porque en la neblina yo puedo ver, no sé, un metro y el resto yo no lo veo. Pero cuando camino, ese metro que sí puedo ver, se abre otro metro que sí puedo ver, pero sigue habiendo el resto que yo no veo. Entonces, esto para que no se vaya a entender como decir, no, pues si la verdad es absoluta y nos rebasa absolutamente, pues como para qué buscarla. Si en el cielo, ni siquiera en el cielo nos vamos a acabar a Dios, lo vamos a abarcar todo a Dios. Por eso es una eternidad del cielo, porque simplemente no lo podemos acabar. Entonces, ¿para qué esforzarnos? Precisamente para eso. Para que siempre, cada vez,
generalmente cuando uno ve a los santos, o inclusive aunque no sean santos, pero que verdaderamente buscaron la verdad, son los primeros que reconocen en decir, cada vez que conozco más, me doy cuenta de una cosa, que casi no sé nada de él. O sea, el conocerlo más me afirma en el hecho de decir, es mucho más lo que yo no conozco. O a veces lo que se maneja en teología, cuando en definición de Dios, si yo digo que Dios es bueno, ¿acierto? No, porque Dios no es bueno, Dios es más que bueno, pero ¿cómo le explico yo eso? En el momento que yo le pongo un término a Dios, yo lo estoy encajonando. Dios es misericordioso, no es cierto. Digo, no estoy diciendo que esté mal hablar Sí, así, si no, no ajá, hablaríamos, o sea, no hablaríamos. claro, claro. Nosotros Mucho necesitamos más. esos términos, ¿verdad? Dios es misericordioso, Dios es compasivo, pero Dios es mucho más que eso. Curiosamente, en teología se dice cómo se define a Dios, más bien por lo que no es. Es decir, si yo digo Dios no es pecado, ahí sí lo defino 100%. Dios no es lujuria, ahí lo defino completamente. Pero si digo Dios es pureza, es que es más que pureza. O sea, el decir lo que no es Dios lo define más a Dios que cuando nosotros decimos lo que es Dios. Porque todo término, todo piropo, toda virtud, toda cosa que le pongamos a Dios se queda corta para lo que es. Entonces, en esta dimensión, en automático, volviendo a la parte de la neblina siempre me invita a Buenísima la imagen. a hacerme responsable de seguir caminando hasta donde yo veo. Pero siempre va a haber un resto que me llama a un acto de abandono, de vencimiento. Por eso quizá los pequeños tienen tanta esa facilidad de profundizar más en los misterios de Dios. Porque este ejercicio del Que abandono, también está, porque está en tu verdad. Cuando la persona está posicionada en lo que es como criatura, ¿no? O ya, sea, desde ahí es donde uno acoge realmente la verdad, porque estoy yo posicionado en mi pequeñez, estoy posicionado en que yo no me doy la vida, yo no soy el dueño de, ya, ¿no? Yo soy el que posee, sino soy el que acoge. ya. Realmente, o sea, no hay otro camino, o sea, es el camino de la humildad, Sí, no, no, porque no, es nuestra condición, o sea, ya. y el Sí, soberbio realmente se da de golpes. ya. Sí, la cuestión es que a veces uno cree, sobre todo cuando el que está muy seguro en sus conceptos como tal, aun cuando sean muy razonables y muy teológicos y todo esto, ya es un tipo de seguridad que me va a impedir el hecho del abandono, porque el abandono es soltar. El abandono no es renunciar a la verdad. O sea, es por eso quizá el miedo que tiene a aquel que tiene todo tan estructurado en su cerebro, sus verdades teológicas, todo absolutamente, que fue el problema de los fariseos y de los escribas. O sea, en una parte yo los entiendo en esa parte, porque yo no sé si nuestro Señor no hubiera llegado en el tiempo que llegó hubiera venido en este mismo momento, yo no estoy muy seguro de que hubiera tenido, que no hubiera actuado igual que los fariseos. Porque nuestras seguridades intelectuales, emocionales, de aptitudes y todo esto, sin un acto de humildad, este, eh, siempre van a ser obstáculos. Santa Teresa de los Andes, esta chilena, Ujú. decía que todas las virtudes sin humildad son soberbia. Porque dice, sí, por ejemplo, la virtud de ser honesto. Sí, pero si yo no soy humilde, con la verdad yo también puedo humillar. O Ujú. sea, cualquier virtud, por eso a veces, que era San Antonio de Padua el que decía que la madre de todas las virtudes es la humildad, La humildad. como la madre de todos los pecados es la soberbia, porque Soberbia. en realidad ahí el punto de toque. Decía Juan Pablo I, una cosa que a muchos escandalizó en su tiempo. Yo cuando republiqué esa frase, igual escandalizó, especialmente a los que tienen tan recta toda su doctrina y toda la cabeza. Inclusive lo hizo hasta desde la hipótesis, o sea, ni siquiera lo afirmó. Pero dice Juan Pablo I, dice, yo sé, con temor tengo que decir esto, ¿eh? Porque no sabré cómo explicarlo, dice, pero creo que a veces a Dios inclusive le gusta el que hayamos caído en un pecado si de esto se va a desprender la humildad de sabernos nada y por esa verdad regresar a Él.
Pero Dios no se puede alegrar ¿cómo? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo? Dios se alegra de que estemos pecando. Dios no está, estamos claros, Dios no quiere que pequemos. Pero más le agrada, tanto le agrada a un exorcista, el padre François Dermin, dice que lo que ha visto es de que hay algo en la pequeñez, en la humildad que fascina a Dios, sobre cualquier otra virtud, ¿no? Dice, al punto de ver de gente que quiere salir de ciertos vicios, de ciertos pecados y todo esto, y el Señor no los deja, no porque no hayan ya hecho lo suficiente para salir de esto, sino porque no ve suficiente humildad. Porque en el momento de que si los libera de este vicio o de este pecado reiterativo sin humildad, lo único que van a hacer es aplastar al otro. Que eso es cuando decía también el santo cura de Ars, dice, uno puede ir construyendo con la ascesis, para aquellos que no entiendan, ascesis es el ejercicio espiritual. Uno puede ponerse Ujú. ayuno, se puede poner disciplina, y eso ayuda muchísimo, tener disciplina en la vida espiritual y todo esto. Dice, y con eso uno empieza a construir un gran castillo. Dice, pero Dios, cuando ve a alguien que ha construido un gran castillo, pero ha perdido o no ha crecido en la humildad, por misericordia se lo destroza y no lo deja caer en donde estaba. A veces lo deja caer más abajo de donde estaba con tal de rescatarlo para la humildad, ¿no? Entonces, por eso a mí me encanta, no sé, eso uno lo ve en los santos. San Felipe Neri, en el momento de su conversión y todo esto, decía, Señor, no retires a Felipe de tu mano, porque si lo retiras, te podría traicionar peor que Judas. Pero cuando uno se está muriendo, estaba repitiendo la misma frase. O sea, ya cuando el olor de santidad tenía, la clave de los grandes santos, que aún con toda esa santidad que ya habían conseguido, encontraron la verdadera sabiduría de esta pequeñez, de esta vulnerabilidad, de lo que sea Santa Teresita, todo es gracia. O sea, cualquiera que Dios realmente quiere nuestra colaboración, ¿no? Pero eh, aún nuestra colaboración es fruto de una gracia. O sea, de una, quizá colaboramos en la apertura, pero volvemos, la apertura en sí misma también es gracia. O sea, por donde le queramos agarrar. Porque esa apertura, por ejemplo, que yo tuve, no la tiene Satanás. Por eso el pecado que no se perdona no es tanto un pecado, sino es un tipo de conciencia escrupulosa o un conciencia laxa. Es decir, la conciencia escrupulosa es el que cree que su pecado es más grande que la misericordia de Dios. Exactamente. O, o la conciencia laxa que dice, bueno, pues Dios me va a perdonar lo que sea y puedo vivir como yo quiera. En los dos hay una cerrazón a la misericordia, al Espíritu Santo. Por eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque el que me da la capacidad de reconocer que pequé, ese es el Espíritu Santo. Por eso la apertura, la docilidad que se tiene que tener al Espíritu Santo es muy, muy grande. Y vuelvo a lo de Santa Teresa de Benedicta de la Cruz o Edith Stein, que dice, el ateo que genuinamente está buscando la verdad, aunque no crea en el Espíritu Santo, está obrando por el influjo de él. Ya después lo reconocerá. Pero es que ese ir con honestidad en busca de la verdad, del bien, del objetivo, etcétera, no puede venir sino por influjo de Dios, aunque no le queramos reconocer y darle el mérito, ¿eh? O sea, viene por ahí, ¿no? O sea, no hay de otra. Si hubiera algún ateo, que no sé si hay aquí viendo, también Charles de Foucault, por ejemplo, él fue por mucho tiempo ateo. Y él empezó, y esto después se lo sugería a otros amigos en el ateísmo, ya después de que se convirtió, yo no me recuerdo si la oración que empezó a hacer es tal cual así, pero va por más o menos este sentido, que les empezó a decir el Señor. Es decir, si tú existes, que te conozca. Entonces, pero aquí la cuestión está, nos volvemos al factor del interior. Porque me acuerdo, de hecho, todavía tengo ese debate ahí en mi canal con un ateo, y al final él terminó colgando, o sea, rompiendo, no quiso y cerró todo esto. Pero yo empecé a mejor preguntarle, ok, a ver, ¿qué necesita? No, a ver, pues dile a tu Dios de que si existe, que se aparezca aquí, en este mismo momento, que se muestre. Quiero verlo, quiero verlo.
es algo similar a lo que está diciendo Charles de Foucault, pero la interioridad de donde se desprende es muy diferente. Acá es un reto. Ajá, Acá la eso, otra es una apertura, decir, Señor, si en verdad existe, o sea, que te conozca, pero ya bajó las manitas, ya es impresionante. la Tan autosuficiencia cierto, bajó ahí. tan cierto. Entonces, y los dos están pidiendo, en diferentes palabras, están pidiendo lo mismo, Lo mismo. pero uno Yo veo llegó, en las historias de conversión, así, 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 yeah, de gente que justamente dice eso, pero yo ateo, 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 de no creer y no sé cuánto, pero pasó un minuto, de una sincera apertura de mi interioridad, diciendo, Señor, si de verdad existes, manifiéstate, ayuda, pero yeah, desde la sinceridad. Y Dios ha tomado la iniciativa, y ni siquiera la persona tuvo que hacer nada, nada, sencillamente la gracia entró por esta rendija. O sea, que fue un acto tan humilde de sinceridad y ahí Dios se manifestó. claro. Impresionante, pero uno tras otro, que ese es el denominador común, efectivamente. Por eso muchas veces no es que, por ejemplo, Dios nos mande sufrimientos ni nada por el estilo, los permite, ¿va? Pero aquí la cuestión es de la gran sabiduría del bien que hace también la humillación, porque muchos realmente no toman su calidad de pequeñez, de vulnerabilidad, precisamente hasta que no tocan suelo. O sea, es el punto de suelo que les hace abrir. Ahora, mientras haya libertad, hay gente que hasta pisando suelo se endurece todavía más. Ese que se endurece en el sufrimiento, en el dolor, en la humillación, ahí sí urge mucho la intercesión, porque muy poca cosa podrá abrirlo ya después de eso. O sea, si cuando tú viéndote de que no lo puedes todo, de que estás desbaratado de todo esto, no hay un mínimo de apertura a Dios, ¿verdad? Entonces, pero a la vez yo lo pondría también para con nosotros, que nosotros podemos estar abiertos a Dios porque creemos en Él, porque hemos recibido doctrina, porque venimos de una familia católica y todo esto, pero dice nuestro Señor que a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. O sea, no creamos que el Señor va a pedir lo mismo a alguien que viene de un ateísmo, de heridas tan profundas y todo esto, a quienes tenemos el regalo, el privilegio de haber tenido una familia que nos bautizó desde pequeños, o sea, esta cuestión. Entonces, eh, el, el, eh, una vez le había escuchado a un evangelizador que decía que sí, que él era él reconocía que era pecador, pero era un pecador promedio. Estaba hablando pues de todos estos progresistas y satánicos y toda esta cuestión. Yo le digo, pues cuidado, cuidado. O sea, si tú no te crees pecador porque no has quemado una iglesia, porque no has abortado, porque no has o sea, cualquier pecado grande que tú me digas no has violado, lo que sea, yo lo mediría más bien por estas palabras. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Porque, por ejemplo, yo tengo 38 años. Si me comparas con uno de 38 años ateo, que lo dejó, abandonó su padre, que lleva una vida terrible y todo esto, alguien puede decir, tú eres mucho más maduro, tú eres mucho más, tienes mucho más fe. O sea, pero esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque en comparación con él, sí. Pero lo que tú me tendrías que comparar es de si soy lo suficientemente santo de acuerdo a lo que he recibido de Dios. Y chance no llego ni al 10% de todo lo que he recibido. Entonces hay que también tener mucho cuidado porque uno creyera de que va por el buen camino porque pues cree en Dios, porque tiene la doctrina firme y todo esto, y hay algunos que hasta a lecciones le dan al Papa Francisco, y todo, o sea, cuidado ahí en esa cuestión, ¿eh? A mí me encanta mucho sobre todo la actitud, por ejemplo, de Catalina de Siena, ¿va? En su tiempo, pues estaba el problema esto con el Papa, los dos papas y todo esto, este, y Catalina de Siena habló la verdad, no se anduvo por las ramas y estuvo clara, pero al mismo tiempo al Papa le decía que era el dulce Jesús en la tierra, o sea, un profundo cariño y amor que, por ejemplo, yo no veo cuando se critica al Papa. Y tercero, ella decía que los grandes males de la iglesia venían gracias a sus pecados, ¿verdad? O sea, se asumía como autora de esto. Esto lo dijo muchísimo antes de que después en Reconciliatio et Penitencia de Juan Pablo II, Juan Pablo II dijera, así como hay una comunión de todos los santos, hay una comunión en el pecado. O sea, mi pecado
escondidito, que nadie ve todo esto, no puedo decir, no afecta a los demás, no, tiene una comunión. O sea, vamos a decir, si ahorita yo me entero de una violación, un buen católico se hace responsable indirectamente de esa violación, porque con mi pecado yo colaboré indirectamente a un ambiente de pecado. O para ponerlo así, si yo tengo un solo pecado y mi vecino otro pecado y el otro pecado, ¿qué se hace? Un ambiente de pecado. Pero ¿quién termina violando, matando y todo esto? Pues el del barrio, el más herido, el que no tuvo padre, etcétera. Pero yo colaboré con mi ambiente de pecado. Y a mí sí me alarma el hecho de que estamos cayendo como en un puritanismo o en un purismo religioso, teológico, filosófico muchas veces, para sentirnos los buenos, los que estamos en el equipo del lado de la verdad y concretamente, y lo puede estar abstractamente, ¿verdad? Pero como no hace aparición la verdad, la pequeñez, la vulnerabilidad, no eres consciente de que de los grandes males también tienes mucho que ver tú, aun cuando directamente tú no lo hiciste. Y segundo, de que precisamente si mucho se te dio, mucho se te va a pedir, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que el católico siempre tiene que caminar con mucha confianza en el amor de Dios, pero también, como dice la Sagrada Escritura, con temor y temblor, ¿va? O sea, de hecho, esa es la experiencia, al menos bíblica, cuando uno se enfrenta delante de Dios. No, yo no veo los encuentros para con Dios una cuestión de firmeza doctrinal o de carácter delante de Dios. No, en el Antiguo Testamento el que veía a Dios hasta se moría. O sea, el sacerdote hasta le ponían la campanita y que la cito, ¿verdad? Por si ya no se veía nada, pues lo jalaban, ¿verdad? Porque no iban a entrar ahí por él, pues también se morían. O sea, cuando estés delante del arca, cúbrete. O sea, el encuentro directamente con Dios obligatoriamente nos llama a la pequeñez. Obligatoriamente nos llama al abandono, a la postración, o sea, entonces cuando la fe se hace simplemente desde como la gallardía, la entereza y todo esto, muchas veces es justificable, ¿eh? De acuerdo al contexto. Pero es que al fin y al cabo eso tendría que terminar en un gesto de humildad, ¿verdad? Vamos a decirlo en un sentido más sencillo. Nosotros seríamos capaces de lavar y besar los pies de todos aquellos que blasfeman, que atacan las iglesias como que ahora están incendiando, del ateo, no sé si todos serían capaces de lavarle los pies y besárselos, ¿va? Este, eh, Ahora, capaz de refutarle con argumentos, pues, chance yo soy el primero, ¿va? Pero no sé hasta qué punto sea más signo de mi fe la argumentación que el acto es tan sencillo como de humildad y hacerle un gesto como de besarle los pies a esa persona. No sé. O sea, repito, creo que la historia de la iglesia ha tenido todos sus procesos. Hoy sí estamos en una bueno, lo decía Benedicto XVI, hay una gran crisis de la verdad como tal, pero es que cuando uno ve lo que dejó escrito Benedicto de Magisterio Oficial, 3 encíclicas nada más, y tienen que ver con las virtudes cardinales, ¿verdad? Digo, pero las virtudes teologales. Y cuando uno las lee, yo me esperaba de que iba a llegar a una teología así como altísima, son sumamente digeribles, sencillas en ese sentido, y toca cosas tan profundas en esa cuestión, y siempre en esta dinámica del descendimiento, lo que le llama Pablo la kenosis, ¿va? En esa tónica la habla, o sea, la de Dios es amor, la de salvados por la esperanza, y la de Deus Caritas es siempre esta cuestión del descendimiento, ¿eh? Porque creo que ya el ser humano, vamos a decirlo así como humanidad en general, ha llegado a un punto tan alto de arrogancia que no se vence con otro arrogante. Por mucho que el otro arrogante tenga la verdad aquí en la manita. Tiene que venir de un descendimiento, sí. Bajamiento. Sí, yo creo que va por ahí la cosa. Va en un sentido del despojamiento también. No va tanto en el acumulamiento, ni en el sentido material, ni en el sentido espiritual.
Y es que a veces hasta inclusive es por una cuestión de sentido, o sea, si uno trae una mochila y trae tantas cosas y todo esto, pues bueno, una semana voy bien, 2 semanas, un año, 2 años, ya siendo anciano, o sea, realmente un gesto de madurez siempre es el desprendimiento. Yo no me acuerdo quién decía que el signo de la madurez, que uno va madurando en la fe, es la simplificación en todos los sentidos. O sea, el que se acerca más a Dios cada vez necesita menos materialmente, se desprende más materialmente. A nivel de la fe, de su oración, cada vez se vuelve más sencilla, es menos pedidera, más escucha al Señor, más adoración en silencio, que estar, o sea, se va simplificando más, se va simplificando más. O sea, el acercamiento para con Dios nos empequeñece en el buen sentido de la palabra, nos despoja y de eso Dios sacará alguna cuestión, ya sea por testimonio de quien lo ve o en el misterio de la comunión de los santos, Dios derrame ciertas gracias, ¿verdad? O sea, porque a veces sí creemos como que es que este mundo está tan perdido y todo eso. Yo no digo que hay que seguir predicando, ¿ah? O sea, Claro. pero cada vez yo estoy convencido que no va tanto por ahí la cosa. O sea, ya el nivel de putrefacción a nivel social es demasiado alto. Y la putrefacción viene a partir de esta arrogancia y de esta soberbia. Creo que por matemáticas básicas no vamos a solucionar esto con la misma actitud. Creo que la cosa No, es más ir para abajo, sin renunciar nuevamente a la verdad, etcétera. Pero claro. al final, yo no sé, ahorita con esta cuestión de la verdad, se me viene un ejemplo también muy claro de nuestro Señor. Este, eh, por eso la parte de la oración es muy importante para abrir la parte del discernimiento. Porque, por ejemplo, con los creyentes, es decir, con el Sanedrín, cuando él es apresado, él sabe que ellos saben de la palabra de Dios, mínimo, evidentemente, del Antiguo Testamento. Que los soldados son soldados del sumo sacerdote y todo esto. Y cuando dice la verdad y que a ellos les duele, tanto que llegan y le dan el puñetazo al Señor, el Señor no pone la otra mejilla, que eso fue lo que nos enseñó. Cuando les den una mejilla, pongan la otra. El Señor le dice al siervo si he hablado, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? O sea, esto yo no es que me quiera poner de ejemplo, pero por ejemplo, yo sí confronto mucho más a nivel de nuestra fe católica. O sea, porque a veces hasta me dicen, pero eres bien tolerante con los no creyentes o con los etcétera. Es que si alcanzas a captar, Jesús, por ejemplo, a Pilato le llegó a responder todo. O sea, curiosamente, la única cosa que ya le respondió fue cuando le dijo Pilato, ¿y qué es la La verdad? verdad. Entonces ahí uno diría, es que lo dejó callado. Jesús no respondió, no, respondió precisamente agarrándose a cruz con la propia vida. O sea, A la si ya no propia eres vida. capaz de verla, etcétera, entonces No te lo muchas puedo veces, decir. exacto, muchas veces quizá también pudiera ser esta la vía que Dios nos está pidiendo, ¿ah? Ante el relativismo, ante la secularización terrible que se está viendo, ante la blasfemia, todo esto, muchas veces posiblemente, no digo que siempre, pero el Señor nos está pidiendo imitarle en el silencio. Es decir, que no venga ya un argumento por parte de nosotros, sino la integridad de la vida dada, ¿no? O sea, eso va a ser no puedo dar mucho detalle, ¿eh? Pero una situación reciente, eh, había una persona pues muy complicada en una situación y yo estaba argumentándole con mucha frontalidad y claridad, pero vi ya un nivel de cerrazón, ¿va? Como tal. Entonces, terminé teniendo un gesto de una cuestión que yo necesitaba y dentro de mis limitaciones materiales se lo terminé dando y me arrodillé de él y pedí la oración. En ese momento, pues la dureza con la cual me había escuchado se cayó totalmente y empezó a llorar y llorar. Entonces, al final habló más un acto de abajamiento que las 2 horas que tuve que hablando con la persona, ¿va? ¿Por qué? Porque
él es incapaz de bajarse de esa manera y todos los que le venían a leccionar en lo que realmente estaba mal y todo eso, pero lo hacían desde acá arriba. O sea, lo que lo terminó doblando no fue ni siquiera un argumento, fue el que yo me arrodillara delante de él. Entonces no sé, creo que quizá por ahí va la cosa, ¿no? Yo creo que sí. En estos Ese es tiempos. el No enfoque. creo que, no creo que pase mucho. Inclusive yo creo que todos estos debates que a veces hay en internet y todo esto, me decía un sacerdote muy santo, dentro de algunos apologetas en internet, empezó el debate de si María tuvo dolores de parto, no tuvo dolores, o si se dio a luz con dolores y todo eso. Y para empezar, los apologetas empezaron a mentar madres y toda la cosa, y a ofenderse, y de los unos a los otros y todo eso. Y y este sacerdote, porque alguien sacó alguna cita, porque él dice que él sí cree que tuvo dolores la Virgen, pero dice, mira, más allá de eso, ¿en serio me está, porque él no se mete mucho en internet, pero dice, ¿en serio me estás diciendo que estamos en este tiempo tan crítico, gastando el tiempo en si la Virgen tuvo dolores o no tuvo dolores? O sea, eso nos habla de que los debates, más que las argumentaciones, es o no hay nada que hacer, o estoy muy aburrido, o mi vida no tiene sentido, que me tengo que agarrar de alguna discusión y engancharme ahí de por vida y darle vueltas, ¿verdad? Porque no es que está mal, pero en serio, esta gente que me estás diciendo no está viendo lo que está pasando. O sea, para enfrascarnos en una nimiedad tan pequeña como en esta situación, que se ha dicho de paso, o sea, para que no quede mala información, la iglesia, en su tradición y todo esto, santos y todos han dicho que la Virgen no tuvo dolores de parto, pero no es un dogma, o sea, es un tema Sí, que la iglesia lo tiene abierto como tal. claro, Y claro, lo tiene abierto precisamente por eso, o sea, si fuera una cosa tan fundamental, ya lo hubiera resuelto de ese rato, ¿va? claro. Entonces, el debate y uno se va creyendo así apologeta y teólogo y todo eso, y uno se avienta el otro y todo eso. Y por ejemplo, 3/4 de la población mundial vive por abajo de la miseria. O sea, que no tienen rato para poder pensar si la Virgen tuvo dolores o no tuvo dolores. Tiene que pensar en qué le va a dar de comer al hijo. Es que uno no puede Y que imaginar el ni un católico minuto ni le a pase por Jesús aquí. haciendo semejante cosa. Yo no me puedo imaginar a Jesucristo sentado con, no sé, con sus discípulos tratando de si Moisés Ya. murió antes de entrar Sí, a Jericó, ¿no? sí, sí, está Y bien. ahí todos los demás muriendo de hambre, me explico. Es que no, O que lo hiciera, pero dentro de un contexto en donde el contexto diera eso. Pero cuando estamos hablando de realidades tan dramáticas que están pasando aquí y ahora, para encerrarnos en esta cuestión, yo digo, o sea, honestamente, si alguien me viene a pelearte que si existe Dios, no existe Dios, todo, si yo no veo recta intención, en esta humildad en el sentido, pues rápido, inclusive en muchas redes sociales, yo a veces bloqueo, o sea, ¿por qué? Porque no hay lo básico. Y yo engancharme a un punto de perder el tiempo para quitárselo a otras cosas más importantes, yo digo, mínimo yo le voy a dar cuentas a Dios. De que dejé de atender a la señora, por ejemplo, hace poquito fuimos a una amiga a asistir a una mujer que migrante, salvadoreña, guatemalteca creo. Este, eh, quería abortar, una señora muy comprometida con la causa Provida, le ayudó, de ahí hubo el contacto para conmigo, pero la mujer está, creo, con 3 o 4 hijos, más el que viene, pero el hombre la abandonó, está sola, el papá de los hijos, fue asesinado con todas estas realidades en Centroamérica, por eso en este sentido migró para acá. O sea, nada más pongo este tipo de situación. En serio, yo me voy a poner a gastar el tiempo en que si la Virgen María tuvo dolores o no tuvo dolores, en que qué dice la filosofía, la teología, todo este tipo de cuestiones. O sea, eh, la presencia de Cristo viviente y latiente en esa mujer está reclamando algo de mí. O muchas veces podría ser que nos enfrascamos en cuestiones teológicas y filosóficas precisamente como pretexto para no ir a mirar estas otras realidades, que son urgentes, o sea, que son urgentes. Por eso quizá también critican tanto al Papa, porque el Papa está continuamente haciendo acento en esto. No, que el Papa quiere convertir a la iglesia en una ONG, lo que quiera. El Papa es el primero que ha dicho que la iglesia no es una ONG.
O sea, Ujú, invéntate otra calumnia, ¿verdad? Pero en el ujú, fondo yo creo que a veces el católico le está ardiendo, en el mal sentido de la palabra, ardiendo este mensaje continuo del Papa con respecto a la doctrina social de la Iglesia, de los más pequeños, de los pobres, precisamente porque nos refresca en la cara que estamos en nuestras cuestiones materiales, se nos está pudriendo zapatos, se nos está pudriendo ropa, estoy pensando en si voy a comer postre o no postre. O sea, en realidad, en pocas palabras, me creo católico porque rezo el rosario, porque hago una oracioncita, porque voy a misa, etcétera, pero la presencia de Jesús en el más necesitado es una cuestión para mí accidental. Y eso sí bien nos va, porque yo he encontrado ya hasta católicos, que gente que dice que el pobre es pobre por su culpa, que son los mantenidos, pero que son los drogadictos, y o sea, ya empiezan a hacer hasta juicios de valor o a veces hasta temerarios sobre estas realidades, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo, no sé cómo nos estará mirando nuestro Señor desde el cielo, si estará más escandalizado por las feministas que quemaron una iglesia o por los católicos que no quemamos iglesias, al contrario, las ponemos bien bonitas, pero pisoteamos los cuerpos vivos, los templos vivos más necesitados que están padeciendo. No sé qué le causaría más escándalo a nuestro Señor. Eh, ahí sí, eh, repito, no quiero que se malentienda, el trabajo filosófico, teológico, doctrinal, de pensamiento y todo eso es muy necesario. Pero si se queda en la abstracción, para mí es un signo negativo. O sea, para mí no, porque nuestra religión es de un Dios que no nos salvó desde un pensamiento abstracto, sino que tomó carne en todo semejante a nosotros menos en el pecado. Y fue un continuo descender. Este, eh, mm, no creo que la cosa vaya, en mi perspectiva, por el lado meramente de argumentación. ¿No? ujú. Este, Total, el, totalmente de acuerdo. ya, Lo has dicho. Gracias, sí. Cristian. No, al contrario. Bueno, yo hablé mucho, yo me pico y ya no, 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 excelente. Yo me engancho, o sea, ya, 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 pico, me da una cosa que me meto así, me voy con ya, lo que vas diciendo. ya. Sí, Yo muy lo que les cierto, muy recomiendo cierto. mucho es esta parte de la parte, por ejemplo, Charles de Foucault no fundó ninguna congregación, pero las congregaciones que se fundaron a raíz de su espiritualidad manejan precisamente esta dimensión contemplativa, activa de una manera muy particular. Por ejemplo, los hermanitos, o las hermanitas de Charles de Foucault, o sea, o con la espiritualidad de ellos, hay varias congregaciones, generalmente van a los lugares más pobres, a estas periferias que dice el Papa, y se Ujú, ponen a trabajar en los trabajos en los que trabajan los últimos de ese lugar. O sea, si los últimos ujú, del lugar son campesinos, etcétera, los hermanos se ponen a trabajar ahí porque no reciben donaciones. Simplemente quieren pasar por la misma experiencia. Si ese campesino hoy nada más llegó con $10, yo porque tengo que tener derecho a recibir más de $10. ¿No? Pues hacen la experiencia de acompañar a Jesús en su presencia mística con el más necesitado. Pero cuando regresan es adoración eucarística continuamente. O sea, pasan de la contemplación a la acción con mucha eficacia. Entonces yo a veces cuando, por ejemplo, aquí en Estados Unidos están con elecciones y todo esto, y hay muchas cuestiones que, por ejemplo, en materia de doctrina social de la Iglesia, a mí me da una gran pena que la inmensa mayoría de los católicos no entiende. Y se pone a apoyar posturas que simplemente no son sustentables, inclusive van contra la propia doctrina social de la Iglesia. ujú, Y a veces lo que a mí me ha terminado reduciendo es, mira, por ejemplo, con respecto a los migrantes, hazme un favor. Por las próximas semanas, 15 días, ve al ujú. Santísimo y dile al Señor que te muestre cómo ve la realidad de los migrantes. O sea, yo ya te di compendio de la doctrina social de la iglesia, te cité encíclicas de la doctrina social de la iglesia, te cité Biblia, te cité padres de la iglesia, etcétera. No es suficiente, por eso digo, hoy el problema no es tanto de acá. Hazme el favor, entonces ya, delante del Santísimo. Si ni así, inclusive a veces un poquito con jocosidad le digo,
Pídele al Señor que te haga pasar por el 1% de lo que pasan los migrantes en sus travesías. Que puedas participar un poco del dolor de ellos, que es el dolor de él, al fin y al cabo, ¿verdad? Yo creo que, no sé si lo terminan tomando el consejo o el miedo les gana, porque pueden percibir, porque es muy fácil intelectualizar las realidades de los sufrimientos de las personas, pero cuando uno se pone en los zapatos y además uno piensa de que Jesús es el lugar preferido que quiere estar, que el juicio final, porque uno ve Mateo 25, o sea, no es una cuestión de accesoria, es nada más ni nada menos que el juicio, el protocolo con el que seremos juzgados. El último día es porque tuve hambre y no me hiciste de comer, tuve sed y no me hiciste de beber, estuve desnudo y no me vestiste, fui forastero, inmigrante y no me recibiste, enfermo y encarcelado y no me visitaste, ¿verdad? O sea, por ese protocolo vamos a pasar. Entonces, no es menor. Charles de Foucault tenía una cuestión muy bonita que unía las presencias de Cristo. Dice, la, la misma boca que dijo, este es mi cuerpo, este es mi sangre, es la misma boca que ha dicho, tuve hambre y no me dices de comer, tuve sed y no me dices de beber. O sea, une esta realidad. E inclusive en el catecismo, no me recuerdo el numeral, dice, para poder recibir, y ojo el término que usa el catecismo, para poder recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, hemos de reconocerlo primero entre los pobres, ¿no? Entonces, o sea, la realidad del dolor humano de los más necesitados simplemente no se puede despegar del misterio de los sacramentos, de la presencia sacramental de Jesús. No se puede despegar. O sea, no es una cuestión no, sí, pero es que primero vamos hablándoles de la fe y todo ese tipo de cuestiones. Es que es la dimensión completa, porque en el momento que la cortas, ya se vuelve ideología. Es el problema de los protestantes. Es esa partición. Nosotros decimos salvación por fe y por obras. Ellos dicen solo por fe. Nosotros decimos Biblia, Sagrada Escritura y tradición apostólica. Ellos dicen solo Biblia. O sea, el pensamiento protestante en el sentido negativo, vamos a decirlo así, es exactamente el dividir lo que en realidad Dios ha unido y que no lo quiere separar. No, es que es Sagrada Escritura y tradición apostólica. Es que es fe y obras, ¿no? Es que es Eucaristía y los pobres. Es que, o sea, todo este tipo de cuestiones, a veces nosotros los separamos precisamente porque sabemos que en esa otra área voy pisando mal. Pero yo digo, pues en vez de echarte culpas negativas, precisamente parte de decir, pues estás mal en eso, pues hoy es tiempo para empezar a crecer en esto, ¿va? Para poder reconocerlo, porque si no, en la búsqueda de la verdad, o sea, si algo puede ver la definición como el bien o la verdad en su objetividad, es hablar de perfección, es hablar de plenitud, de integridad completa. Eh, entonces, si vamos para allá, en todo, nosotros tendremos que buscar lo íntegro, lo completo, ¿ah? Lo absoluto. Y Personal y tratar, social. sí, en todos los sentidos, o sea, esa es la perfección. Y nuestro Señor nos dice, sean perfectos como su Padre del cielo. Es decir, eh, creo que recientemente un sacerdote me preguntaba que qué opinaba sobre lo del mal menor. Ajá. Le digo, evidentemente la Iglesia respalda lo del mal menor cuando, habiendo, por ejemplo, dos males, hay un mal mayor y un mal menor. Pues en este caso, pues elegir el mal menor. Pero es una cuestión de excepción. El problema es que lo hemos vuelto norma. Y en ese sentido, cada vez, por ejemplo, a nivel político, tenemos que elegir entre puros males. ¿Por qué? Porque ya se nos olvidó elegir el bien. Ajá. O no lo elegimos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay un pequeño partido que representa un bien. Ahora no hay que apoyarlo porque es demasiado pequeño. O sea, pretextos nos van a sobrar. O sea, en realidad el católico pareciera que lo que quiere es estar psicológicamente cómodo, tranquilo, ¿no? Y nos darse cuenta que la opción por el bien y hoy en este mundo nos va a cobrar factura, ¿eh? Entonces, sí, cuando hay que elegir el mal menor, cuando pues hay puros males, ¿verdad? Pues el menos malo. Pero cuando hay un bien y no elegirlo porque es pequeño, a mí me mete en la cabeza, a ver,
Entonces, ¿qué hay detrás? Ya no estoy hablando de los progresistas, liberales o de los malos y todo eso. No, de nosotros que nos decimos católicos. En verdad hay una recta intención. Inclusive estaba poniendo el ejemplo de esto. O sea, el mal menor era Barrabás. El mal mayor era Jesús. ¿Por qué? Porque en realidad se hubiera desatado una rebelión. Por eso los fariseos y los sacerdotes dicen, es preferible que muera uno a que el pueblo como tal. Si vamos a juzgar por ese relativismo, porque es un juicio relativo, pues hay que decir, pues sí, es que pues Jesús no tenía así como que mucho respaldo, ¿ah? Pues vamos eligiendo el mal menor, que es Barrabás, ¿ah? Y en realidad el católico tendría que decir, pues así hubiera sido yo el único que estuviera a favor de Jesús, yo seguiría gritando por Jesús, aun cuando el 99.9 estaba diciendo Barrabás. O sea, con las implicaciones que esto llevara, ¿verdad? Entonces, no sé. Eh, a veces quizá lo que puede servir es empezar a hacer un examen de conciencia personal y empezar a revisar la autenticidad de nuestra intención. Diría San Juan de Ávila, doctor de la iglesia, decía que la iglesia se beneficia más de revisar la propia conciencia que la conciencia ajena, ¿no? Y a veces yo creo que cuando estamos demasiado formados en teología y todo esto, evaluamos más las conciencias a veces ajenas y se nos puede olvidar la conciencia personal. Y quizá con la mejor manera que yo pudiera cerrar esta idea es el mismo Apocalipsis. Nuestro Señor le dice a una de las iglesias, reconozco que has sufrido por mi causa, reconozco que has perseverado, etcétera, pero tengo contra ti una cosa, que has olvidado el primer amor, ¿no? O sea, ese primer amor que generalmente va marcado precisamente con un sentido de pequeñez, de agradecimiento. O sea, cuando alguien ha llevado una mala vida y tiene su momento de conversión, o sea, se acerca al Señor como alguien que no merece absolutamente nada, desde la pequeñez, y eso es lo que le reclama Dios en el Apocalipsis a esta comunidad. O sea, sí, te aplaudo, has sufrido por mi causa, me has defendido, has perseverado, has sido valiente, pero tengo contra ti una cosa, que has olvidado tu primer amor, ¿verdad? Quizá eso eh, estamos en tiempos en rescatar primero ese primer amor, y tener mucho cuidado en no caer en una vorágine de estrategias de evangelización, que se vuelve cada vez hasta proselitismo, todo como buscando más estructuras o seguridades, y empezar a preferir nuevamente el despojamiento, la desnudez en el sentido espiritual, este descendimiento. Creo que por ahí pudiera haber la situación, ¿eh? Y saber que pues, si no, si nosotros no vemos los frutos de eso, precisamente es el acto de abandono. O sea, yo sé que eh, lo que he hecho por amor a Dios y al prójimo, se haya sabido o no se haya sabido, haya sido hasta un acto tan sencillo y cotidiano ofrecido por amor a Dios y por el prójimo, eh, este acto de abandono me dice no ha caído en saco roto. Que yo no sepa cómo está afectando en positivo, pues eso es mi limitación. Pero es la confianza completamente de que nada cae en saco roto cuando se parte del amor, que yo creo que ese es el bien mayor que a veces en el relativismo, porque por ejemplo hay una cuestión, por ejemplo a nivel de política que he entrado mucho, que es los libertarios, ¿verdad? Entonces, estos que generalmente hay un grupo más progresista y otro más conservador, y muchos de estos libertarios están apoyando la causa pro vida y todo esto, ¿ah? Y eso me parece perfecto. Pero, por ejemplo, económicamente y políticamente van en contra de la doctrina social de la Iglesia, porque primero parten como valor supremo la libertad. Y para el católico no es la libertad, es el amor. O sea, entonces ya uno ve que uno tiene que ser hasta cuidadoso en estas cuestiones, ¿verdad? Porque nos suena bien, ¿verdad? Como la libertad, o que hablan
lo más fundamental es la libertad, la vida, y por eso muchos son pro vida, y la propiedad. Pero, por ejemplo, la iglesia cree en la propiedad privada, pero dice que no es absoluta, depende del bien común. Yo, por mucho que con mi propio dinero compre comida, yo no tengo derecho a tirarla o a desperdiciarla. Yo no tengo derecho, se me va a pedir cuentas de eso, pero yo la compré con mi dinero, etcétera. La iglesia cree en la propiedad privada, pero dice que no es absoluta. Para el católico, solamente lo necesario es nuestro. Más allá de lo necesario, somos administradores. Por lo tanto, se nos va a pedir cuenta de cada cosa extra en todas las áreas que nosotros hayamos tenido. La podemos tener, pero somos administradores. Entonces hay cuestiones que a veces nosotros nos agarramos de ciertos ídolos, que nos suenan bien, y más bien nuevamente hay que ir al primer amor, hay que ir a las raíces para no dejarnos engañar por falsos dioses, ¿va? Que nos suenan bien delante de un mundo que hace tan cosas malas. O sea, si de una promoción tan grande del aborto, que alguien me diga que está a favor de la vida, sí, pues en eso yo se lo aplaudo. Pero pues yo no me puedo unir a una cuestión, por ejemplo, de neoliberalismo, porque la misma iglesia ha confrontado el liberalismo, el capitalismo, el socialismo. O sea, hay que apostarle a una fe católica más integral. Porque en este sentido, y evidentemente no lo digo por católicos, sino en plena objetividad, no hay institución que conozca más al ser humano, que conozca la realidad más del mundo como tal, como la Iglesia Católica. O sea, cuando uno encuentra los documentos magisteriales, es que ese ahí uno dice, pues en la historia muchos católicos hemos cometido grandes errores, pero es que cuando uno ve la sabiduría, la guianza del Espíritu Santo en la Iglesia Católica, es que uno dice, es que verdaderamente esto lo maneja Dios. Porque si fuera de nosotros, ya la Iglesia hubiera terminado hace rato, ¿eh? O sea, uno ve objetivamente por ejemplo, acá en Estados Unidos, ahorita que están las elecciones, el partido que es mejor, pero es pequeñito, el American Solidarity Party, el candidato es evangélico. Pero acaba de dar una entrevista y dice que que no ha conocido algo tan objetivo y realista en el área política y social como el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Lo está diciendo un evangélico que busca la verdad y que reconoce que esta doctrina que ha forjado la Iglesia, de doctrina social de la Iglesia, tiene peso y sustento, y que si ahora estamos mal entre socialistas y comunistas y capitalistas y todo esto es precisamente porque se ha olvidado esta cuestión que la Iglesia viene gritando desde hace 2000 años. ¿Va? O sea, esta cuestión, y a mí me encanta porque no es uno de los nuestros, ¿va? Estrictamente hablando. Sí, Es alguien sí. que tiene otra teología, Pero un buscador, un sentido de hacia el bien, de la verdad. Exactamente, hablando del bien y la verdad, reconoce un bien y una verdad objetiva. Yes. O sea, ha reconocido el esplendor de la verdad ahí y no puede dar marcha atrás, ¿no? O sea, más allá de que venga de una iglesia a la cual no pertenece, o sea, la verdad resplandece por sí sola. Muy recomendado, por cierto. Ya. Esta Veritatis Splendor. Sí, Buena lectura, sí. Recomendada, totalmente. Sí. No, de Juan Ay, Pablo Cristian, II. gracias. Tanto. Sí, no, hay que decir verdad tantas cosas. Ya. 1 hora y media hemos hablado. ¿Esto no se cortaba a la hora? No, no se corta. ¿Ya No sé no se por corta? qué, pero el mío no se corta. No sé por qué. Oh, yo estaba esperando, dije, bueno, pues a la hora, esto nomás dura 1 hora. No, ya Bueno. no. Bueno, pues Pero gracias, me pareció mejor de lo pensado. Pero esto lo vas a dejar, Lo voy a dejar aquí, lo voy a Ok. subir a YouTube y todo. Perfecto, ya, ok. Sí. Bueno. Y hoy mismo. Pues, está muy sorry, bueno. Está muy bueno. no esperé que durara más de 1 hora, Sí. porque como, bueno, Sí, sí, no, porque quizá porque los que tienen más de 10,000 les dará más tiempo, me imagino. Porque a mí, No sé, que tengo menos de no sé. 10,000, siempre a la hora se corta. Se corta. Entonces tal Ya. vez es eso. Ya. Tal vez es eso. Pues Está muy bien. sí, porque tú eres más famosa que yo. Ay. Pero bueno. Está bien. Claro. Entonces, Ay, Cristian. los que somos pobres, Gracias de verdad y me parecía eso. los que no tenemos seguidores.
los Por que Dios. "N- no hay un pañuelito aquí para llorar". Este, entonces, en fin. Ay, no, no, no. Qué Bueno, risa contigo. Pero gracias, gracias porque realmente se me tocó esta semana dar dos pláticas, ¿no? Sobre el tema del bien y del mal. Y hoy en la mañana estaba dando vueltas porque yo le iba a volver a dar, pero dije, ¿sabes cuando una cosa te dice, no es suficiente, no es suficiente lo que vas a decir, no es suficiente lo que está preparado, eso no basta, eso no es? Y había algo en mí como diciendo, eso no es, eso no es. Y en medio de ese dilema, con todo el respeto a las personas que participaron y escucharon, que está muy bien, no es que nada lo que estuviera ahí estuviera mal, pero dices, todavía no es suficiente, ¿no? Y de la nada se me vino la idea, dije, ay, pues voy a invitar a Cristian, creo que va a salir algo interesante de eso y eso era, eso, eso era lo que estaba detrás de mi inquietud y lo pusiste por palabras y me pareció excelente. Así que gracias. ya. Yo creo que ese Bien. es el mejor conclusión. O sea, al final, inclusive lo que yo haya podido decir todo esto, con todo y eso, no es suficiente. Por eso ahí es donde Ah, uno se rinde al misterio también, ¿no? O sí. sea, creo que son tiempos en donde hay que buscar la verdad, hay que dar los pasos, hay que defender, hay que todo ese tipo de cuestiones, pero que no se nos olvide que hay un punto en donde hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, no agotamos la verdad. Y tiene que ver el Mm, mm, gesto ya del silencio, de la adoración, mm. en donde no hay otra cosa más que bajar, ¿verdad? Entonces, Así, es esto, porque así. precisamente no es suficiente, ¿verdad? Mm. Y tiene que ver uno descansar en el hecho del abandono en el misterio, ¿verdad? Que nos sobrepasa. Pues bueno, Muy pues bien, muchas Cristian, gracias y pues pues gracias y gracias a todos también, los que estuvieron por aquí acompañando. Y pues nada, que descanses, que tengas buenas noches gracias, y a todos los que están acá también, que tengan buenas una buena noches, noche en el Señor. Bueno, gracias, que Dios Dios les te bendiga. bendiga, Cristian. Gracias. Cuídate. Bye, bye a todos.